Soy Roberto, tengo 28 años y soy uno de los pocos nietos que aún están al pendiente de sus abuelos. En mi caso, solo de mi abuela, la única que me queda. Antes de continuar con mi historia, quisiera recalcar que mi abuela es una de las personas más sencillas y comunes que he conocido. No oculta secretos, no es mala, no tiene enemigos y es una de las personas más adorables que he tenido la fortuna de conocer. Esta no es la clásica historia en la que la abuela era una bruja o tenía objetos malignos escondidos. Realmente, es algo que le pasó y, por lo que veo, a cualquiera le puede ocurrir. Todo comienza cuando mi abuela llama por teléfono a mi madre. Yo no me encontraba en ese momento, pero cuando llegué, mi madre me contó que mi abuela le había llamado y duraron un par de horas. Ella le decía que algo extraño estaba ocurriendo en su casa y le pedía ayuda para que fuéramos a revisarla. Mi madre le comentó que me enviaría a mí para revisar que todo estuviera en orden. Lo que más llamó la atención de mi madre es que la abuela no quería colgar el teléfono, quería permanecer en la línea mientras le platicaba lo que estaba ocurriendo en su departamento. Yo sentí que realmente algo malo estaba ocurriendo, pues mi abuela no suele ser de las personas que buscan ayuda por cualquier cosa. Entre lo que le contó mi abuela a mi madre, mencionó ruidos en las paredes, golpes, voces y otras cosas. Además, dijo que de pronto las cosas se caían de su lugar sin sentido alguno. Mi madre le decía que se trataba de sus gatos, pero la abuela insistía en que no era cierto, sus gatos eran los primeros en desaparecer cuando todo esto ocurría. Mi madre me comentó que no tenía nada que temer, que lo más probable era que la abuela, al estar ya en edad senil, estaba comenzando a desvariar e imaginar cosas. Aún así, me encargó que fuera a darle una vuelta y revisara cómo estaban las cosas. Cuando llegué al departamento, la abuela me recibió muy gustosa. Por dentro, las cosas se veían como siempre. Ella vive en un departamento en el piso 5, uno de esos grandes departamentos con enormes ventanales. Tiene un balcón repleto de plantas, 2 habitaciones grandes, su sala comedor, su baño y su patio. Un departamento muy común. Como vive sola, una de las habitaciones la tiene llena de cosas, regalos que le han dado sin abrir y cosas que ha estado acumulando a lo largo de los años. También es la habitación de los 2 gatos que tiene. La otra es su habitación, arreglada de la forma más tradicional, que le recuerda a sus viejos tiempos. A partir de ahí, el departamento no tenía nada diferente, muebles comunes y decoraciones en las paredes. Eso era todo. Me invitó a sentarme y rápidamente me trajo una taza de chocolate que acababa de preparar. Los 2 gatos llegaron rápidamente a mis piernas, restregándose en ellas para que les hiciera mimos. Cada uno llevaba el nombre de los gatos que mi abuela tuvo cuando era niña, Bigotes y Chiriquí. La abuela los regañó y los alejó de mí, pero ellos seguían insistiendo en estar conmigo. No me importaba, la verdad, eran agradables y me gustaban los gatos. Mi abuela comenzó a contarme lo que estaba pasando y cuando comenzaron a ocurrir las cosas extrañas. Hace poco, tuvo que ausentarse por varios días del departamento, dejando solos a los gatos con bastante comida y agua. Tuvo que asistir a unos estudios médicos, los cuales la mantuvieron viviendo en nuestra casa por unos días debido a la cercanía del centro médico. Para su regreso al departamento, empezó a notar que las cosas no eran las mismas, sobre todo en la noche. De la nada, escuchaba que algo golpeaba su pared como si alguien lo hiciera con el puño cerrado. Después escuchaba cómo arañaba también la pared y este sonido se desplazaba hasta el otro extremo de la habitación. Había noches en que esto no ocurría y se le olvidaba, pero en pleno día escuchaba voces en las habitaciones, como si alguien estuviera susurrando algo. Las cosas se movían por sí solas, libros que estaban bien acomodados caían por sí solos de sus estantes y los álbumes de fotografías los encontraba abiertos y ella no los había tocado. Me quedé un momento analizando todo lo que me contaba. Yo quiero mucho a mi abuela, pero me di cuenta de que quizá todo lo que me contaba se debía a algo bastante normal. Traté de explicarle las cosas como yo las veía, de la manera más sutil posible, para que no se ofendiera.
Le dije que los golpes que llegaba a escuchar quizás se trataban de la tubería vieja que estaba entre las paredes. Eran departamentos muy antiguos que necesitaban un mantenimiento urgente. Los arañazos en las paredes podrían ser causados por sus gatos, que por la noche suelen caminar y andar por el departamento. Son animales nocturnos que suelen ser más activos a esas horas. Le recordé que, al ser departamentos viejos, era fácil escuchar a los vecinos hablar, ya que las paredes no eran tan gruesas, y esto también podría explicarlo, los golpes, en especial cuando los vecinos movían cosas. En cuanto a las cosas que ella encontraba movidas de su lugar, le comenté que quizás no recordaba haberlas movido, ya que estaba mayor y había ocasiones en las que olvidaba cosas, como la tetera en la estufa. Por eso le habíamos comprado una eléctrica que se apagaba sola. A pesar de mi explicación, eso pareció no convencerla. La vi molesta y no estaba del todo contenta. Ella me confesó que esperaba que al menos yo le creyera. Me di cuenta de su decepción, así que le ofrecí quedarme con ella para demostrarle que todo estaba en su imaginación, pero ella optó por otra idea. Me ofreció su departamento para que me quedara solo por un par de días, solo para que viera que lo que nos contaba no estaba en su imaginación. Además, se llevaría a Bigotes y a Chiriquí con ella para tranquilizarla. Le dije que yo le mostraría que no había que temer. Ese fin de semana pensé que quizás podría llevar compañía, así que, sin decirle nada a mi abuela, invité a una amiga con la que estaba saliendo. Le dije que nos quedaríamos todo el fin de semana solos, solo teníamos que cuidar el departamento de mi abuela y yo revisaría algunas cosas. Mi amiga, a quien llamaré Mónica, no lo pensó dos veces y decidió acompañarme. Mi abuela se fue desde muy temprano a casa de mis padres, solo me encargó que regara sus plantas, no me pidió más. Apenas llegamos al departamento, Mónica y yo nos acomodamos. Llegó la hora de la comida y los dos estábamos platicando en el comedor sobre mi abuela cuando de pronto escuchamos una voz susurrando algo ininteligible. No pude captar qué decía, solo eran palabras en voz muy baja, pero provenían de la habitación de los gatos. Me levanté de la silla y me acerqué a la puerta mientras Mónica solo me observaba. Nuevamente, estos susurros se escucharon, pero ahora fueron más cerca de la puerta y pude escuchar la palabra sucios y pecadores. Me desconcertó la claridad con la que lo escuché decirlo, y rápidamente abrí la puerta del cuarto y revisé por dentro, pero no había nada fuera de lo ordinario. Me quedé por unos minutos observando a mi alrededor, analizando qué pudo haber sido eso. Miré detrás de las puertas de un closet vacío que tiene mi abuela, pensando que quizás alguien se había logrado colar por la casa y nadie se había dado cuenta, pero no había nadie ahí, ni forma de que alguien se hubiera metido. Mónica me comentó que quizás había sido algo repentino, algún eco que hubiera pasado por las paredes y que nosotros escuchamos como si fuera cercano. Aún así, algo no me dejaba tranquilo. Nos sentamos a mirar la televisión, ya habían pasado un par de horas, Mónica se quedó dormida a un lado mío. Ya eran cerca de las 7 de la tarde y yo también tenía mucho sueño, así que fui a buscar un cobertor para ambos y nos arropé. Dejé el televisor encendido, pues con el sonido ambos nos arrullamos aún más. El departamento de mi abuela es frío y siempre debe uno estar abrigado en él. Y esto fue lo que me despertó. Mónica seguía dormida, pero a mí me daba mucho frío y me di cuenta de que el cobertor estaba en el suelo. Me pareció extraño, ya que recordaba bien cuando lo puse sobre nosotros. Lo tomé del suelo y nos arropé a ambos. Apenas estaba agarrando el sueño cuando, de pronto, nos quitaron el cobertor de un solo movimiento. Abrí los ojos y pude ver cómo caía al piso. Me desconcertó bastante, ya que no vi qué había sucedido, solo noté que salió volando. Miré alrededor, pero no noté nada. Fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta de que lo que aseguraba mi abuela podía ser cierto. Me levanté para recoger el cobertor y se lo puse a Mónica. Apagué la televisión para que no le hiciera ruido. Me quedé unos segundos esperando a ver qué ocurría, pero todo se mantuvo tranquilo. Decidí dejarla dormir e ir a regar las plantas de mi abuela.
Para acceder al balcón de mi abuela, es necesario abrir el mosquitero y la puerta de salida, la cual es de cristal difuminado, que ayuda a pasar algo de luz al pasillo. No se puede ver claramente del otro lado debido al tipo de cristal, pero si uno se acerca lo suficiente a la puerta, puede verse el contorno. Menciono esto porque, en el momento en que estaba regando las plantas, escuché un ruido dentro de la casa. Supuse que quizás se trataba de Mónica, pero luego se escuchó el grito de una persona, lo cual me desconcertó bastante. Dejé la manguera en una maceta y corrí hacia dentro de la casa, pero cuando quise abrir la puerta, no cedía. Por más que jalaba, no podía abrirla. Nuevamente, el grito se escuchó y yo empecé a gritarle a Mónica. Golpeé la puerta de cristal con la mano y pegué mi rostro para ver si alcanzaba a distinguir algo, pero era inútil. El difuminado de la puerta no me dejaba ver nada. Le gritaba a Mónica, pero no me respondía, y entonces pude notar que, del otro lado de la puerta, una mano extendida se pegaba a ella. Era una mano pequeña, como la de un niño. Esta recorría el cristal y luego se desvaneció. Me quedé pasmado por unos segundos, y de pronto el rostro de una niña se formó a través del cristal. No podía distinguir sus ojos. Solo se veían dos cuencas oscuras y luego se desvaneció, al igual que la mano. La puerta se destrabó por sí sola y pude salir a ver a Mónica. Ella apenas se estaba despertando, pues decía que había escuchado un grito. Al parecer, ella no se había dado cuenta de lo ocurrido. Mencionó que quizás había sido la televisión que aún seguía encendida. Pensé que tenía razón, pero de pronto caí en cuenta de que yo estaba seguro de haber apagado el televisor y no era un televisor nuevo con encendido automático, era de esos viejos televisores con perilla. Le pregunté a Mónica si había percibido algo extraño o si sintió algo fuera de lo normal en los últimos minutos, pero ella lo negó. Me comentó que durmió bastante. No pude resistirme y le conté lo que pasó y lo que había visto por la puerta. Fue entonces cuando recordé que había dejado la manguera en la maceta y aún estaba saliendo agua. Corrí hacia ella para cerrar la llave, pero cuando llegué, la misma manguera ya estaba guardada y la llave cerrada. Esto me estaba volviendo loco. Mónica me comentó que estaba muy estresado y que era necesario que saliera un poco para despejar mi mente. La verdad, no sabía qué pensar, las cosas no tenían sentido alguno, así que optamos por salir un rato a dar una vuelta al parque y regresar más tarde. Pasaron algunas horas, ya me sentía un poco más tranquilo, terminamos yendo con unos amigos a cenar, por lo que regresamos casi a medianoche al departamento. Mónica me comentó que ya tenía sueño, así que fue a dormirse. Yo aún tenía algunas cosas que preparar para el día siguiente cuando regresara la abuela. Me encontraba lavando los trastes que ensuciamos cuando escuché nuevamente un ruido fuera de lo usual. Me acerqué al lugar, la verdad, ya algo temeroso. El sonido provenía de nuevo del cuarto de los gatos y entonces comenzaron a arañar la puerta. Rápidamente abrí y encendí la luz, pero no había nada ahí. Me cansé de esta situación, así que empecé a mover todas las cosas buscando una explicación a todo esto. Le decía en voz alta, no me asustas, no te tengo miedo, sal y enfréntame, entre otras cosas. Y de pronto, la risa de una niña detrás de mí me sobresaltó tanto que escapé del cuarto corriendo. Me quedé en la sala por unos segundos, mirando a mi alrededor, esperando no ver algo. Realmente no quería ver algo que me asustara, pero fue todo lo contrario. La mecedora de mi abuela comenzó a moverse por sí sola. Traté de gritarle a Mónica para que se despertara, ya no aguantaba más estar ahí y, en eso, sentí un tirón en el lado derecho de mi pantalón. Me di la vuelta y, observándome, una niña con los ojos oscuros y una sonrisa demoníaca me preguntaba algo que no logré entender. Con la mano, la aparté, pero no la toqué, solo la atravesé. Corrí lo más rápido que pude a la habitación y la desperté para rogarle que nos fuéramos de ahí. Ella me dijo que nos iríamos solo cuando amaneciera, pero yo intentaba decirle que no aguantaba más. Aunque ella parecía querer tranquilizarme, nos quedamos encerrados hasta que amaneció. Cuando salimos del cuarto,
Yo no me sentía nada bien y no quería quedarme ahí ni un minuto más. Llegamos a donde estaba mi abuela. Ella se sorprendió de verme tan temprano y le conté todo lo que estaba ocurriendo en su casa. Ella se sintió más tranquila al saber que alguien más le creía. Le dije a mi madre que no quería que mi abuela regresara a su departamento hasta que no se realizara una limpieza completa del lugar. Le expliqué que las cosas que habían estado ocurriendo en ese sitio no parecían ser algo que pudiera solucionarse fácilmente y que, si no se tomaban las medidas necesarias, lo mejor sería que mi abuela se quedara en otro lugar hasta que todo se resolviera. Mi preocupación era que, si no hacíamos algo al respecto, podrían seguir sucediendo más incidentes extraños y mi abuela seguiría viviendo en un ambiente que ya no parecía seguro para ella. Le insistí en que se trataba de una situación seria, pero también sabía que convencer a mis padres iba a ser difícil. Ellos no compartían la misma urgencia que yo sentía, y las explicaciones sobre lo que había sucedido no parecían ser suficientes para que comprendieran la gravedad de lo que estaba pasando. A pesar de todo, mi abuela no dejó de insistir, y poco a poco, su insistencia logró convencerlos. Finalmente, después de mucho hablar y debatir, mis padres terminaron cediendo y aceptaron que se debía hacer algo para solucionar la situación. Se realizó la limpieza del departamento con la ayuda de un sacerdote. El procedimiento consistió en rociar agua bendita por todas las habitaciones del lugar, mientras pronunciaba algunas oraciones y bendiciones. Aunque no parecía ser un ritual elaborado ni complejo, había algo en su presencia que dejaba claro que se trataba de un acto importante. Después de esta intervención, mi abuela pudo regresar a su hogar. No pasaron muchos días para que me invitara nuevamente a su departamento. Me pedía que fuera, que la visitara y que pasáramos tiempo juntos como lo solíamos hacer antes. Sin embargo, a pesar de la invitación, debo admitir que he estado dudando. No es que no quiera verla, sino que me resulta difícil olvidarme de todo lo que sucedió allí. En las últimas conversaciones, mi abuela mencionó que tenía algo importante que mostrarme, algo que no había compartido con nadie más. Me dijo que quería presentarme a una niña, alguien que, según ella, estaba vinculada de alguna forma a todo lo que había ocurrido en su departamento. Al principio, mi curiosidad me llevó a considerar la idea de ir, aunque no sin cierto nerviosismo. Sin embargo, después de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que no quiero regresar. Aunque mi abuela insiste, yo ya no siento que sea un lugar seguro para mí. Las experiencias y sensaciones que viví allí me dejaron una huella que no logro quitarme. Por eso, aunque la invito a pasar tiempo juntos en otras ocasiones, el departamento ya no es un lugar al que esté dispuesto a regresar. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo, derechos a quien corresponda.